13 millones de personas. A ver, quiero que la gente que nos escucha visualice esto un segundo. Es difícil hacerse a la idea de una cifra así, la verdad. Ya, pero imaginemos que toda la ciudad de Londres, o sea, Londres entero, con su área metropolitana y todo, desaparece del mapa de un plumazo. Todas las calles vacías. Una barbaridad. Y ahora, imagina que eso ocurre este año. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Un vacío demográfico constante que se traga a millones de personas. Y resulta que la ONU publica un informe detallando con una precisión científica milimétrica, ojo, exactamente por qué está pasando, quién tiene la culpa y cómo se está llevando a cabo. Y la reacción es la nada absoluta. Exacto. Ante esa revelación nadie dice absolutamente nada. Silencio total. Ni alertas en los teléfonos, ni cumbres de emergencia, ni un solo titular en horario de máxima audiencia. Nada. Ostras, es que cuesta concebir un apagón informativo de esa magnitud en la era hiperconectada en la que vivimos. Sobre todo cuando los documentos que vamos a desgranar hoy en este análisis a fondo que se centran en el demoledor informe GEO7 de Naciones Unidas con fecha de este mismo año, 2026, pues documentan esta tragedia con una crudeza que francamente pone los pelos de punta. Totalmente. O sea, rompe con cualquier tono burocrático al que estemos acostumbrados a leer en este tipo de informes. Sí, el texto nos exige que miremos al pasado reciente, concretamente al informe anterior, el GEO6, publicado en el año 2019. Hace nada, vamos. Hace nada. Y en aquel momento, Naciones Unidas hablaba de 9 millones de muertes prematuras anuales por causas puramente ambientales. Hablamos de, calidad del aire tóxica, agua contaminada por metales pesados, falta de saneamiento básico industrial. Que 9 millones ya era una cifra que desató todas las alarmas internacionales. Claro, forzó titulares en todo el mundo. Sí, pero es que el documento actual nos arroja a la cara el dato actualizado de este GEO7 de 2026 y la cifra es 13 millones. 13 millones. 13 millones. Estamos hablando de un salto del 44% en la mortalidad ambiental global en un periodo de apenas 7 años. Es que es una salvajada. Y las fuentes insisten, de forma muy analítica, en que esto rompe cualquier modelo de previsión o fluctuación estadística que existiera. No es un error de cálculo. Ya, pero a ver, ¿cómo se justifica un salto tan salvaje en tan solo 7 años? Porque físicamente no me entra en la cabeza. Claro. O sea, una subida del 44% no es un reajuste de la hoja de cálculo y un demógrafo aburrido en un despacho. Es una avalancha letal. ¿Qué mecanismo lo ha disparado? Pues, a ver, las fuentes trazan una línea causal directa, y esto es clave, entre este pico de letalidad masiva y lo que denominan la aceleración desenfrenada del metabolismo industrial. Vale. No es simplemente que el mundo, así en abstracto, esté más sucio. El informe correlaciona este incremento específico de muertes con el periodo de beneficios de récord histórico que las 10 corporaciones de petróleo y gas más grandes del mundo han experimentado ininterrumpidamente desde 2022. O sea, plantean que a más acumulación de capital en un extremo del tablero, más acumulación de cadáveres en el otro. Es una balanza macabra. Totalmente. Y el texto detalla los engranajes de esa balanza. Sostiene que no puedes expandir drásticamente la infraestructura de extracción fósil, quemar ese volumen inaudito de combustible para mantener la producción industrial tras la pandemia. Claro, el famoso rebote económico. Eso es. No puedes hacer todo eso y al mismo tiempo esperar que las vías respiratorias y los acuíferos de las zonas de mayor extracción absorban el golpe sin colapsar. La letalidad biológica es, según la fuente, un subproducto físico inevitable de ese pico de beneficios. Madre mía. Pero a ver, me surge un conflicto enorme al leer esto. Porque yo pienso, si aparece de la nada una variante nueva de un virus respiratorio que fulmina a la población de Londres cada 12 meses, Nos encierran a todos mañana. claro, tendríamos a todos los gobiernos del mundo declarando el estado de emergencia, fronteras cerradas, presupuestos ilimitados, toques de queda. Entonces, ¿por qué el informe argumenta que esto, que mata igual o más, se trata institucionalmente como un simple daño colateral? Pues el documento responde a esa paradoja apuntando a la tolerancia geográfica del sistema. ¿Tolerancia geográfica? Sí. A ver, según los autores, la maquinaria económica mundial tiene una tolerancia casi infinita a la letalidad biológica, a la muerte, vaya, siempre y cuando esa letalidad no interrumpa el flujo de capital en los centros de poder financiero. Y eso nos lleva directamente a entender el mapa de estas muertes. Ah, claro, ¿dónde qué la moneda? Exacto.
el 80 y pico o 90% de esas muertes no suceden en las calles de París, ni en Berlín, ni en Nueva York. Ya, la clave es a quién le rompe la cabeza el problema. Si estas 13 millones de muertes no abren los telediarios en las capitales occidentales, es porque físicamente pues no tropezamos con ellas al salir de casa. Eso es. Y aquí, las fuentes introducen uno de sus conceptos más duros de todo el texto, el apartheid ambiental. Tela con el término. Sí, apartheid ambiental. Y es un término que el texto no usa a la ligera, ¿eh? Argumentan que el 90% de los fallecimientos por contaminación del aire y colapso del saneamiento ocurren en países de rentas bajas y medias. Es una segregación geográfica de la toxicidad que las fuentes describen como perfectamente calculada. Ya, y fíjate que la asimetría en los datos de responsabilidad que cita el documento es de traca. O sea, por un lado tenemos a los países del G20, las grandes potencias industriales, generando un 80% de las emisiones globales. Un 80%, sí. Y por otro lado, las naciones más pobres, las que en términos relativos apenas han encendido un par de motores de combustión en toda su historia moderna, pues se tragan el 75% de las pérdidas humanas y económicas derivadas de todo esto. Es que para que quien nos escucha asimile bien esta injusticia estructural, los autores utilizan una imagen analítica muy potente que llaman el contraste de la mansión. El contraste de la mansión, cuéntanos esto. A ver, piensa en las políticas actuales que aplicamos en el norte global. Diseñamos zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, incentivamos con dinero público la compra de coches eléctricos, climatizamos nuestros edificios con energías supuestamente limpias, ponemos filtros EPA por todas partes. Vale, aterricemos esto un segundo. Para la persona que va ahora mismo escuchando esto en el tren o conduciendo hacia el trabajo, ese coche eléctrico reluciente o esa pegatina medioambiental de cero emisiones en el parabrisas para poder entrar al centro de Madrid, el texto nos está diciendo que ese entorno artificial de aire limpio es la mansión. Efectivamente, esa es la mansión. Y está impecable por dentro. Pero la tesis del documento es que para que tú, el conductor lleve ese coche sin tubo de escape de forma silenciosa por el centro de una capital europea, necesitas ensamblar baterías inmensas de litio, cobalto, cobre, tierras raras. Claro que eso no cae del cielo. Exacto. El texto detalla cómo la minería a cielo abierta necesaria para extraer esos minerales envenena sistemáticamente los ríos, destroza los ecosistemas locales y literalmente satura el aire de polvo tóxico en el sur global. Es decir, la toxicidad no desaparece, simplemente se mueve de sitio. Se externaliza. La mansión brilla única y exclusivamente porque volcamos la escoria industrial y los metales pesados en el jardín de las poblaciones con menos recursos del planeta. Ya, pero a ver, teniendo en cuenta esa mecánica de externalización, el texto da un paso más y usa el término aniquilación programada. Sí. Y me vas a perdonar, pero yo, intentando ser lo más analítico posible, tengo que cuestionar esa semántica. Es lógico. Porque suena a teoría de la conspiración barata, a un grupo de villanos de película decidiendo en un búnker a quién le cortan el oxígeno y a quién no. ¿No pierde un poco de credibilidad la fuente al llevar el lenguaje tan al extremo? Bueno, las propias fuentes prevén esa resistencia, ¿eh? Saben que el lector occidental va a arquear una ceja y dedican espacio a justificarlo. Aclaran que no hablan de una conspiración maligna en una sala oscura llena de humo. Hablan de un diseño sistémico, frío, muy burocrático. Vale, ¿y cuál es el argumento entonces? El argumento es el siguiente. Cuando las grandes corporaciones y los gobiernos diseñan una cadena de suministro global basada en abaratar costes al máximo y maximizar la extracción, el modelo matemático ya asume por defecto que habrá vertidos tóxicos masivos, emisiones letales y la creación de, atención, zonas de sacrificio ecológico. Ah, lo tienen modelado. Claro, no es que imitan una orden directa de matar a nadie en específico. Es que saben perfectamente que la trituradora industrial genera 13 millones de cadáveres al año y deciden de forma plenamente consciente no aparar la máquina porque los márgenes de beneficio son demasiado buenos. Madre mía. O sea, entienden que al negarse a alterar el mecanismo, asumiendo institucionalmente que esa mortandad masiva es solo un coste de hacer negocios para mantener la mansión limpia, el resultado es una aniquilación que ya estaba en el programa. Exacto. Estaba en las hojas de riesgo desde el día 1. De ahí el concepto de programada. No es un accidente que salió mal, es el funcionamiento normal de la máquina. Vale, pues el diagnóstico de las fuentes está claro. Sabemos quién aprieta el gatillo del consumo, cómo se externaliza el daño y quién recibe el impacto en el sur global.
Pero a ver, si toda esta mecánica letal está documentada negro sobre blanco en los propios informes técnicos de Naciones Unidas, Que lo está. la pregunta cae por su propio peso. ¿Para qué narices sirven entonces estos organismos internacionales? ¿Qué están haciendo para detener esto? Pues aquí es donde los autores dedican el siguiente bloque del documento a demoler, pero demoler el papel histórico y actual de estas instituciones. A ver, Señalan lo que califican sin paliativos, como un patrón de incumplimiento sistémico. Y ojo a esto. Si repasamos el archivo histórico de compromisos vinculantes desde el primer informe GEO1 hasta este desolador GEO7, el balance de los datos es tremendo. La comunidad internacional no ha cumplido plenamente ni un solo objetivo global de reducción de emisiones. ni uno. Ni uno. Ni de reducción de emisiones ni de reversión de pérdida de biodiversidad en décadas. O sea, un cero absoluto. Promesas vacías a escala planetaria. Y esto lleva a la fuente a concluir que la propia naturaleza de la ONU en materia ambiental ha mutado irreversiblemente. Como carecen de la autoridad o de la voluntad para intervenir realmente en el sistema económico, su rol ha quedado reducido a lo que el texto denomina un mero peritaje forense. ¡Wow! Peritaje forense. Esa metáfora me parece letal y muy visual. Sí, sí. Es como... A ver, es como si entras a urgencias del hospital con una hemorragia interna gravísima, ¿no? Y el equipo de cirujanos, en lugar de meterte corriendo en el quirófano para salvarte, se sienta a tu alrededor con libretas de cuero a tomar apuntes súper detallados sobre cómo tu pulso se va desvaneciendo. Exactamente eso. Y registran la caída de tu presión arterial minuto a minuto. Y cuando finalmente falleces, en lugar de haberte curado, pues publican un paper médico impecable revisado por pares sobre los motivos exactos de tu muerte. Es que es la encarnación perfecta de la tesis del documento. Las grandes agencias documentan el colapso del planeta a posteriori. Emiten certificados de defunción de ecosistemas enteros, pero no previenen nada. Pero ojo, que el análisis va más allá de la simple crítica a la burocracia. ¿Qué más dicen? El famoso dogma de tranquilos, la innovación tecnológica nos salvará en el último minuto. Ese mismo. La idea esta de que desarrollaremos, yo qué sé, flotas de drones gigantes que aspiren el CO2 de la atmósfera o plantas mágicas que limpien los océanos. Pues las fuentes liquidan esa esperanza basándose estrictamente en las leyes de la termodinámica y en el volumen absurdo de extracción material. El dato central aquí es que el consumo físico de materiales a nivel global, y hablamos de todo, arena para el hormigón, madera, metales comunes, minerales raros, ese consumo se ha triplicado desde 1970. Triplicado. Triplicado. Y la curva sigue en ascenso vertical. Pero a ver, para que nos hagamos una idea del volumen físico que supone triplicar el consumo de todo en el planeta, Implica multiplicar por 3 la masa física de cada autopista, cada rascacielos, cada buque mercante, cada teléfono móvil y cada maldita prenda de ropa fabricada en el último medio siglo. Es inabarcable. Y el texto argumenta con mucha dureza que no existe, ni existirá a tiempo, ninguna tecnología de crecimiento verde capaz de limpiar o compensar un metabolismo industrial de esa escala destructiva. claro, porque el engaño reside en que, para construir la propia infraestructura de esa supuesta tecnología salvadora, fabricar millones de nuevos paneles solares, erigir enormes turbinas eólicas, minar el litio para 1.000 millones de coches eléctricos, necesitas inyectar una cantidad masiva de minería tradicional y quemar energía fósil por adelantado. Efectivamente, la física básica de los materiales no miente. Las fuentes exponen que no puedes neutralizar la velocidad a la que estamos destripando la corteza terrestre simplemente poniendo un filtro tecnológico al final del tubo de escape. El volumen de energía que se necesita para limpiar esa extracción masiva a escala planetaria es sencillamente físicamente imposible bajo los límites termodinámicos que conocemos. O sea, la tecnología no puede ir más rápido que la excavadora. Tal cual. Entonces estamos ante un muro infranqueable. Porque si el informe asume que no hay parche técnico posible, y la letalidad de esas 13 millones de muertes emana directamente del volumen monstruoso de extracción y consumo, la conclusión ineludible es que la única forma real de frenar la carnicería es, pues, extraer mucho menos, producir menos. Un sistema que consume menos a nivel global. No hay otra. Lo cual significa forzar una contracción planificada de la producción en el norte global. Y claro, como bien sabemos, plantear eso choca de frente a 200 por hora contra el núcleo duro de nuestro sistema económico actual. Un sistema que requiere, por definición, una expansión infinita y obligatoria del Producto Interior Bruto cada trimestre para evitar el colapso.
Y esto, fíjate, nos empuja al último bloque del análisis, a la conclusión más oscura y quizá más conspirativa del documento. Vamos allá. Si la propia maquinaria de la ONU sabe, a través de su propio peritaje forense, que el sistema económico es el motor directo de esta aniquilación, y además saben que la solución técnica es un espejismo. Están atrapados en un callejón sin salida. Exacto. Y la fuente argumenta que la reacción de las élites institucionales ha sido literalmente meter los datos del Geo7 en una caja fuerte y tirar la llave al fondo del mar. Madre mía. El contraste analítico que traza el documento entre la maquinaria publicitaria de informes pasados y el silenciamiento de este es flagrante. Solo hay que recordar el circo mediático que rodeó al Geo6 en 2019. Vimos portadas a toda página, asambleas multitudinarias televisadas, delegados debatiendo solemnemente bajo los focos. Sí, fue en la era dorada del marketing climático. Las grandes cumbres, los discursos grandilocuentes sobre la década de la acción, los apretones de manos. Todo muy de foto. Fue un espectáculo de primer nivel. Pero avanzamos rápido hasta la publicación de este Geo7 en 2026. El informe que certifica que el fracaso de aquellas promesas ha disparado las muertes a 13 millones. Y según denuncian las fuentes, este documento clave ha sido enterrado vivo. ¿Enterrado vivo? Sí, sin ruedas de prensa, con jefes de Estado, sin asambleas, desplazado silenciosamente hacia los rincones más inaccesibles y opacos de los portales web institucionales. A ver, tengo que tenerte ahí un momento para entender la mecánica práctica de esto. Porque, ¿cómo se entierra exactamente un informe oficial de Naciones Unidas en pleno año 2026? Vivimos hiperconectados, la información fluye por miles de canales. No puedes simplemente hacer desaparecer un PDF tan importante. Bueno, pues las fuentes detallan meticulosamente los mecanismos burocráticos de este apagón. Hablan de estrategias de contención de daños, por ejemplo, publicar el documento un viernes por la tarde cuando las redacciones ya están cerrando. El clásico viernes por la tarde. El clásico. Denegar presupuestos para acreditar a prensa internacional o incluso configurar los algoritmos en los portales de la ONU para priorizar otros comunicados de prensa mucho más amables sobre pequeñas victorias irrelevantes. O sea, un borrado técnico por omisión. Exacto. Y si la institución no le entrega a la prensa un kit empaquetado, con vídeos en alta resolución y declaraciones pregrabadas, masticaditas, las redacciones de los medios actuales, que están bajo mínimos de personal, sencillamente no van a dedicar 3 días a leerse un documento de miles de páginas. Es un silenciamiento estructural. Y las fuentes atribuyen esta maniobra directamente a lo que denominan el veto del capital. ¿El veto del capital? A ver, suena muy contundente, pero ¿a qué se refieren exactamente con eso en este contexto? Pues el Geo7 no deja ningún resquicio para lo que conocemos como diplomacia verde o maquillaje corporativo. Sus datos más crudos obligan a concluir que la inmensa mayoría del petróleo y gas que queda debe quedarse permanentemente bajo tierra, sin negociaciones. Vale. Y la fuente argumenta que si los gobiernos le dieran un altavoz institucional real a este documento, si admitieran en horario de máxima audiencia que mantener nuestro PIB cuesta matemáticamente 13 millones de vidas al año y que no hay tecnología que nos rescate, el pánico en los mercados financieros sería absoluto e instantáneo. La desinversión colapsaría el sistema. Ya, pero voy a intervenir haciendo de abogado del diablo una vez más. Porque plantear que toda la inmensa burocracia global, múltiples gobiernos y los grandes medios se han puesto de acuerdo en una especie de complot tácito para silenciar esto, me parece presuponer una coordinación casi imposible. Ya, es mucha gente implicada. La fatiga informativa brutal. Piénsalo, llevamos décadas siendo bombardeados a diario con el apocalipsis. Incendios devastadores, sequías, inundaciones, de todo. Y los consejos de redacción a lo mejor ya no abren los informativos con esto porque saben que, cínicamente, el fin del mundo ya no da clics. Ya. La audiencia está exhausta. ¿No es más lógico pensar que es simplemente fatiga y no una censura activa gubernamental? Pues mira, es una duda perfectamente razonable que cualquier analista plantearía, y las propias fuentes lo abordan. Pero descartan de plano la excusa de la fatiga mediática. Los autores contraargumentan que 4 millones de muertes adicionales en solo 7 años no es un simple repunte estadístico que se le pasa por alto a un editor por aburrimiento.
Bueno, desde luego es el equivalente a un país escandinavo entero desapareciendo del mapa de la noche a la mañana. Y el texto ha argumentado con vehemencia que ignorar sistemáticamente un salto cualitativo y cuantitativo de esa envergadura requiere un esfuerzo organizativo activo. Requiere mirar intencionadamente hacia otro lado. Ya veo. Las mismas instituciones que hace unos años se peleaban por salir en la foto, ahora rehúyen los focos, porque el G7 es, en esencia, la autopsia innegable de su propio modelo económico. Ostras. No hay forma humana de presentarlo de manera optimista frente a una cámara. Admitir estos datos en una rueda de prensa global equivaldría a confesar abiertamente que el crecimiento económico ilimitado que defienden se está financiando literalmente con los pulmones de esos 13 millones de personas. Claro, ante esa disyuntiva histórica, tener que elegir entre frenar la maquinaria financiera global o invisibilizar una montaña de 13 millones de cadáveres en países lejanos, la burocracia simplemente decide desconectar el micrófono y apagar las luces. Esa es exactamente la acusación central de negligencia letal que articula el documento. Madre mía, telita con el informe. Creo que es el momento adecuado para recapitular un poco y condensar la densidad de lo que hemos desgranado en esta sesión, porque hay mucha tela que cortar. Totalmente. Hoy hemos atravesado los abismos del informe GEO7 de 2026 a través de la lente de unas fuentes profundamente críticas y nos hemos enfrentado a esa cifra abrumadora de 13 millones de muertes prematuras anuales. Ese salto del 44% alimentado directamente por el frenesí extractivo pospandemia. Sí, y hemos visto cómo funciona con precisión quirúrgica ese apartheid ambiental, cómo la reluciente mansión climática del norte global se mantiene impoluta a costa de arrasar los territorios del sur. Territorios que asumen la asfixia y la toxicidad de nuestro consumo. Y también hemos repasado cómo los textos desmontan cualquier ilusión de que una tecnología milagrosa pueda desafiar a la termodinámica. Una imposibilidad física que deja a las grandes instituciones internacionales en el papel de meros forenses, documentando una catástrofe que han decidido silenciar para no desatar el caos en los mercados. Un silencio ensordecedor, que convierte a este GEO7 en un informe enterrado vivo bajo algoritmos. Exacto. Y para terminar el análisis de hoy, me gustaría que volviéramos por un instante a esa imagen tan gráfica de la mansión climática. El texto nos ha explicado cómo el sistema actual se sostiene externalizando las consecuencias letales muy lejos de nuestras fronteras. Sí, pero aquí es donde las proyecciones implacables de los datos nos obligan a hacer una reflexión mucho más inquietante, llevando todo este argumento hasta su límite lógico final. A ver, cuéntanos. Si el modelo económico reinante asume fríamente que 13 millones de muertes en el sur global son un simple coste operativo tolerable para blindar nuestra comodidad, ¿qué ocurrirá exactamente cuando la escala de la devastación ecológica sea tan colosal que sobrepase cualquier frontera geopolítica o clase social? Ya. Cuando llegue a la puerta de casa. Y las olas de calor extremo empiecen a resquebrajar de forma visible los altos muros de cristal de esa mansión excluyente y el implacable peritaje forense empiece a documentar bajas masivas dentro de las propias economías más ricas, ¿habrá entonces suficientes cajones oscuros en los ministerios donde los gobiernos puedan seguir escondiendo los informes? Ostras. Una pregunta tremenda que desde luego va a ser muy difícil de quitarnos de la cabeza a medida que avance la década. El material que hemos tratado hoy es crudo, es denso y extraordinariamente exigente. Es información que nos obliga a observar de frente el auténtico engranaje del mundo, sin la anestesia del optimismo vacío. Pues sí. Ha sido un auténtico viaje intelectual desgranar toda esta información junto a la gente que nos oye. Nos despedimos por hoy, esperando genuinamente que esta inmersión haya aportado perspectiva en medio de tanto ruido y que invite a cuestionar lo que damos por sentado. Hasta la próxima.